Bueno, vamos a seguir con este problema. Estamos viendo un problema en el cual vamos a precalentar un petróleo crudo a partir de una querosina. Nos dan la cantidad de flujo de la querosina, las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. Nos dicen que la caída de presión máxima permitida es de 10 libras por pulgada cuadrada, que las dos corrientes que tienen un factor de obstrucción de 0.003. Dice, se dispone para este servicio un intercambiador de 21,4 pulgadas de diámetro interno, que tiene 158 tubos de 1 pulgada de diámetro externo, de 13 BWG. Esto ya lo explicamos, que no se usa aquí la cédula, sino lo que es gauge o el calibre. Dice que son de 16 pies de largo los tubos y están arreglados en cuadros de 1 1/4 paso a pitch. El haz de tubo está arreglado para 4 pasos y los deflectores mampara están espaciados a 5 pulgadas. ¿Será adecuado este cambiador? Yo creo que vamos a aprovechar para ver un documento. En total tengo 22 documentos. Este de 21. ¿Y dónde está el 22? Aquí está el 22. Entonces vamos a checar rápidamente el documento 21 para ir entendiendo un poquito de qué estamos hablando. Y bueno, criterios generales de diseño térmico dice. Seguimos en el tema de intercambiadores de calor. Dice, los criterios de selección de los elementos de diseño son numerosos y extremadamente cualitativos. Probablemente el factor central en ellos es la relación costo-mantenimiento del equipo. Sin embargo, la decisión final puede estar fuertemente afectada por muchos otros factores, como son la utilización de materiales especiales, problemas estructurales, corrosión, altas temperaturas en ocasiones por tradición, intuición o preferencias personales del cliente. Se pueden ir seleccionando diferentes elementos de diseño, ¿no? O sea, no quiere decir que si tenemos ese flujo, por ejemplo, que nos están dando esos flujos, esos fluidos, con esas temperaturas, y dos firmas de ingeniería diseñan un cambiador, quizás tenga ciertas variaciones, no van a ser exactamente el mismo, ¿no? Dice, por elementos de diseño se entiende a todos aquellos parámetros del intercambiador de calor que el diseñador tiene que especificar. Para cada diseño en particular, estos elementos se presentan como múltiples alternativas para satisfacer la mayoría de los requerimientos en la operación y mantenimiento de estos equipos. Para resolver dichas alternativas existe un conjunto de criterios, también se le llaman criterios de selección, criterios de diseño también, que se han establecido como prácticas de diseño que ayudan al diseñador a seleccionar la alternativa adecuada para cada paso. Dice. Algunos criterios generales de diseño térmico son, dice, selección del acercamiento de temperatura. A esto, aquí puse una nota, la temperatura de acercamiento de approach es aquella en la que la temperatura de las dos corrientes es la más próxima. Ok, vamos aquí a corregir. Esta más próxima. Entre las dos corrientes, donde sea la más cercana. No puede ser que tengamos en un extremo una temperatura, una diferencia más grande que en la otra, ¿no? Entonces, donde sea la diferencia menor, ¿no? Dice, el acercamiento debe ser menor, deberá ser 5 grados Celsius. El acercamiento menor. Acuérdense que entre menor sea este cambio de temperatura menos transferencia de calor, el delta de temperatura va variando a través del cambiador. Por eso usamos una media. Ahorita vamos a ver que no usamos exactamente la media logarítmica. Nos sirve la media logarítmica, pero la corregimos. Ya hablamos un poquito por qué. Dice, el delta T mayor deberá ser de 20 grados Celsius. Dice, se deberá favorecer el uso de las medias logarítmicas elevadas en corrientes con coeficientes bajos y LMTDs bajas con fluidos de coeficientes altos. Coeficiente de transferencia de calor, por supuesto.
Selección de la caída de presión permisible, dice. La delta P es un factor importante en la optimización tanto del diseño de equipos como del proceso mismo. Ojo. A veces cumplimos la parte térmica, pero no la parte de caída de presión y es importante. Tenemos que cumplirla también, dice. Si la delta P aumenta, la velocidad del coeficiente H aumenta, por lo tanto, el área de transferencia requerida, así como el costo del equipo disminuyen. Por lo tanto, se recomienda el uso de la delta P máxima disponible respetando los límites máximos de velocidad. Dice, se debe identificar el fluido controlante, resistencia controlante, dice en el diseño del equipo con el fin de enfocar la optimización de la delta P en un solo lado y no desperdiciar presión en un fluido controlante. Dice, se recomienda máximo 4 pasos en condensación dentro de tubos. Esto es para cuando tenemos ya un condensador. Dice, para condensación de vapor saturado de agua por dentro del tubo se debe tener máximo 2 pasos. Ojo, acuérdense de los pasos, ¿no? Por dentro de tubos, 2 pasos es que esta es la envolvente y aquí vamos a tener una cantidad de tubos y aquí otra, del mismo cantidad, pero el fluido, el flujo va a estar entrando por acá, se va a ir, va a dar la vuelta y va a regresar por acá. Eso ya habíamos hecho 2 pasos. Va para allá un paso y regresa 2 pasos. Dice, la tabla 1 muestra delta P recomendadas para fluidos que circulan por dentro y por fuera de tubos. Dice, delta P mayores se justifican cuando se tienen pequeños acercamientos de temperaturas, rangos elevados o marcadas tendencias al ensuciamiento. Y dice, la figura 8 muestra cómo afecta la delta P para diferentes tipos de envolventes. Entonces, estas tablas que las escaneé y las adicioné acá, aquí nos da una idea, ¿no? Es simplemente una referencia de que nos dice, por ejemplo, si manejamos un fluido, el fluido que manejamos son hidrocarburos con viscosidad de 0.1 a 10 centipoise a la temperatura promedio, si va por envolvente el fluido se recomienda 5 psi y si va por tubo 10 psi. Por eso pues puede ir variando. Aquí es lo que dice, tabla 1, caídas de presión recomendables en cambiadores de calor de tubos y envolventes libras por pulgada cuadrada. Y así, ¿no? Para condensadores, pero por ejemplo, ya hidrocarburos mucho más viscosos de 10 centípodes en adelante, ya son caídas por envolvente de 10 y por tubos de 15, y así, ¿no? Y luego nos dice que la otra tabla, esta es cuadro comparativo de velocidad y caída de presión por el lado del envolvente, ¿no? Entonces depende del tipo de envolvente. Vamos a ver un poquito adelante este tipo de envolvente. Este es un tipo de envolvente muy común, casi la mayoría de intercambiadores en la industria petrolera se utiliza un envolvente tipo E, en el cual es un solo paso, o sea, entra y sale. Claro, ojo, aquí acuérdense que no es así tan directo porque aquí va a haber mamparas, ¿verdad? Vamos a ver. Va a haber mamparas y este flujo no va a pasar como dice aquí la flecha, simplemente va a ir aquí haciendo esto, ¿no? A través de las mamparas, va a ir fluyendo, cruzándose. Entonces, lo más común es usar este tipo de cambiador tipo E. Tipo E es el envolvente. Por ejemplo, un cambiador puede ser tipo AES. Siempre la letra de en medio se refiere a la envolvente. La letra de medio y este es el cabezal de un lado y este es del otro. Son los cabezales que van acá. Pueden ser diferentes. Ok, vamos a ver un poquito, le voy a dar esta información. Este cambiador es de tipo F de 2 pasos, por envolvente, ojo, por envolvente, no por tubos, por envolvente. Entonces, aquí nos dan las caídas de presión. Caída de presión, dice P al cuadrado por L, velocidad V. La caída de presión de es diferente en la envolvente, ¿no? Entonces, simplemente es una referencia, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso. Ojalá y pudiéramos meternos mucho más, no podemos, no nos da tiempo, ¿no?
Nos interesa más ir y hacer ahorita los cálculos. Y cada firma tendrá sus firma de ingeniería tendrá sus criterios de diseño, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. La figura 8 muestra cómo afecta la alta P para diferentes tipos de envolventes, ¿ok? Orientación de los fluidos, dice, existen cuatro factores principales: corrosión, el fluido corrosivo de hidros por dentro de tubos, principalmente se requieren aleaciones especiales. Ensuciamiento, los fluidos sucios deberán ir por dentro de tubos debido a que la limpieza mecánica es más eficiente, así no se requiere sacar el haz de tubos de la envolvente. Ojo, hablamos de tipo de cambiador AES, por ejemplo. Hay un tipo de cabezales de estos que van pegados junto con todos los tubos. Por ahí les pasé unas imágenes en la clase pasada y eso se saca todo junto, ese espejo donde van todos los tubos, se jala junto con los tubos, se puede sacar. A eso se le llama haz de tubos. Creo que en un video por ahí que les pasé dice, se puede sacar y se le puede hacer limpieza, ya sea con agua a alta presión, etcétera, ¿no? Entonces se requiere limpieza mecánica, ¿no? Dice, presión, si la presión del fluido es mayor a 300 psi, el fluido deberá colocarse por dentro de tubos, debido a que diámetros pequeños requieren menos espesores, dice. Temperatura, si la temperatura del fluido es mayor a 550, se recomienda que el fluido se cubra por dentro de tubos, dado que fluidos a altas temperaturas requieren aleaciones especiales. Y aquí quizás podrían faltar más, ¿no? Más criterios. O sea que siempre que haya un problema de corrosión, ensuciamiento, de alta presión, de alta temperatura, de fluidos quizás que traigan sales, por ejemplo el agua que es corrosiva, pues sobre todo si trae disuelto oxígeno, todo lo que los fluidos que me den lata por alguna situación, la mayoría, siempre se van a meter por dentro de tubos, no por la envolvente. Porque si lo meto por la envolvente, por ejemplo, un fluido corrosivo, un fluido sucio, etcétera, me va a ensuciar tanto la parte interior del envolvente como la parte exterior de los tubos. Entonces tengo un doble problema, ¿no? Y si lo meto por tubos, pues dentro de tubos, pues nada más me ensucia dentro de tubos. Por otro lado, pues hay ciertas cuestiones como por ejemplo aquí dice que la presión, ¿no? Si la presión del fluido es mayor a 300, deberá colocarse por dentro de tubos, debido a que los diámetros pequeños requieren menos espesores. O sea, quizás me voy a ahorrar, sobre todo si voy a usar alguna aleación especial, igual con temperatura, ¿no? Si voy a usar una aleación especial por la alta temperatura, pues me conviene eh, meterlo por tubos porque nada más usaría adentro, para los tubos ese material especial. Si lo pongo por fuera, tengo que usar material especial para los tubos, tanto y también para la envolvente, ¿no? Entonces, cualquier tipo de problema de los dos fluidos, el fluido que sea más corrosivo, el que sea más sucio, etcétera, más viscoso, etcétera, lo meto mejor por dentro de tubos. Ok, esto ya las vimos. Dice selección de longitud de tubos. Dice los intercambiadores de calor de tubos envolventes largos y delgados son más económicos. Las longitudes de tubos comerciales son de 6, 8, 10, 16, 20, 24, 30, 32, 40 y 48 pies. Dice la longitud de los tubos se ve afectada por falta de espacio y extracción de los tubos para limpieza. O sea, dependiendo del espacio que tengamos, usaremos la longitud de tubos. Por ahí creo que los problemas, este problema creo que nos dice que es de 20, ¿no? Es como un intermedio entre los que hay acá, ¿no? Pero dependerá mucho del espacio sobre todo y si hay que sacar ese A, si para hacer el mantenimiento, ¿no? Dice, la longitud de los tubos se ve limitada por la velocidad permisible y la caída máxima permisible de los fluidos, ¿verdad? También es otro factor. Si hay caídas grandes de presión, pues no me conviene usar tubos tan largos, ¿no? Dice, la longitud de los tubos deberá ser pequeña cuando se tienen fluidos con grados elevados de temperatura, ya que los tubos cortos están menos sujetos a la distorsión. Esto debido a que al elevarse la temperatura,
pues se van a dilatar, ¿no? Se pueden torsionar, doblar, etcétera. Bien, se recomienda las siguientes relaciones: longitud en diámetro de envolvente, ¿no? De 4 a 6 para longitudes de menores o iguales a 24 pulgadas, y el en D de 9 a 11 para longitudes mayores de 24 pulgadas. Dice 5. Selección de diámetro espesor de los tubos. El factor de decisión más común es la limpieza del equipo. La limpieza mecánica es posible solo en tubos con diámetros mayores o iguales de 3/4 de pulgada, para tubos rectos y de 1 pulgada para tubos en U. Dice, el espesor de los tubos debe ser suficiente para soportar la presión interna y externa del fluido. La tabla 10 del libro Procesos de transferencia de calor del que hemos visto. Esta es la tabla 10 de la página 948 del que estamos usando, ¿eh? El apéndice muestra dimensión estándar de los tubos de acuerdo a clasificación tema. Acuérdense que tema es el código que se utiliza para el diseño de cambiador. Entonces, eso lo sacaron de ahí y usa lo que les llamo, yo ya les estaba diciendo, BWG, que es como el calibre, no se utiliza para estos tubos. El código tema no utiliza las cédulas, ¿no? Donde sí se utilizan es para cambiadores de doble tubo, ya lo vimos. Vamos a tablas, vemos el diámetro nominal y la cédula, si es cédula 40, y checamos diámetros internos, externos, etcétera. Dice, selección de los arreglos de tubos. Dice, en cambiadores de calor de tubo de envolvente existen 4 arreglos. Figura 9. Dice triangular normal, triangular rotado, cuadrado normal y cuadrado rotado. Entonces vamos a ver la figura 9. Triangular rotado, es triangular normal, triangular rotado, cuadrado normal, y que está girado un poquito es cuadrado rotado. Así se van poniendo los tubos y pueden ser, si ustedes se fijan, si pues ponemos un arreglo así de los tubos, los vamos poniendo así en triángulos, van a caber más, que va a haber mucho más tubos. En una misma envolvente puede ser que quepan más en un arreglo triangular que en arreglos cuadrados. Pero ojo, ¿cuál es la ventaja y desventaja? ¿Cuándo uso uno, cuándo uso el otro? Vamos a ver un poquito, criterios muy generales. Dice, el triangular normal, este tipo de arreglo es el más popular en servicios limpios o sucios cuando se acepta limpieza química. Para un diámetro de envolvente de ese dado proporciona un 15% más de área que un arreglo en cuadro. Lo que decíamos, si metemos arreglos triangulares van a caber más tubos, o sea, vamos a tener más área de transferencia de calor. Y se aceptan, dice, para servicios limpios o sucios, pero cuando usamos limpieza mecánica. Perdón, limpieza química, perdón. Y el triangular rotado aplica equivalentes al anterior. Las diferencias se muestran en la tabla 3. Vamos con el cuadrado normal, y se recomiendan servicios sucios que requieran limpieza mecánica. Ojo, aquí viene, esta es lo importante con respecto al triangular. Aquí se requiere limpieza mecánica, su uso resulta obligatorio en haces removibles. Es lo que decíamos, ¿no? En esos haces de tubos que tenemos que sacar para limpiar, tiene que usarse un arreglo cuadrado. Entonces, en el triangular, aquí nos dice, nos acepta limpieza química, o sea que le metemos químicos, flujos, vapor, vapor con cloro, no sé, etcétera, para hacer limpieza. Y ya comúnmente los espejos están soldados y no podemos removerlo. El espejo, que es donde van todos esos tubos. Pero, en el cuadrado, si este espejo va nada más con unos empaques, y se puede sacar junto con todos los tubos para darle limpieza mecánica. A eso se refiere, ¿no? Dice cuadrado rotado, aplicación equivalente a la anterior, la diferencia se muestra en la tabla 3. O sea, cuadrado normal con el rotado es muy parecido. Vamos a ver aquí en la tabla 3 que nos dice. Aquí está, el triangular está a 30 grados, rotado 60. Dice limpieza mecánica, los triangulares no aceptan. Coeficiente de transferencia alto. Y
aquí nos dan como que una valoración, ¿no? Coeficiente de caída de presión, así van en este orden. El triangular primero, el triangular rotado en segundo, el cuadrado en cuarto y el cuadrado rotado en tercero, ¿no? O sea, nos da mayor coeficiente, el triangular nos da mucho coeficiente, ¿no? En caída de presión, aquí viene la diferencia. Pues nos da mucho coeficiente de transferencia, pero nos da mucha caída de presión. Esto es bueno y esto no. O sea, un coeficiente alto es bueno y una caída de presión no. El cuadrado rotado está en segundo lugar, el cuadrado rotado en tercero y el cuadrado normal en cuarto. ¿Ok? Entonces, se refiere a que el 1 es alto en coeficiente y así va creciendo hasta el cuarto es el bajo. Y en caída de presión, el 1 también es el alto, o sea, el triangular, y el más bajo en caída de presión es el cuadrado. Entonces digo, ¿por qué no es un cuadrado? Pero pues me va a dar un coeficiente más bajo, es una transferencia menor porque hay menos área de transferencia, caben menos tubos. Y así en base, esta es una idea, ¿no? De cuándo podemos usar uno y cuándo podemos usar otro. Bueno, ¿qué más? Aquí nos quedamos. Selección de factores de ensuciamiento RD dice, ensuciamiento causa un incremento en la resistencia a la transferencia de calor, la cual disminuye la capacidad de diseño de la unidad. Para que el equipo opere dentro de su capacidad de diseño durante periodos de tiempo razonable, se utilizan resistencias adicionales en el cálculo de U. Estas resistencias son las RD. Estas ya las hemos estado trabajando. Factores de incrustación del ensuciamiento. Ya vimos que incrementa el área de transferencia, existe en la literatura, ¿no? Ya vimos que de la literatura o pues ya las firmas de ingeniería tendrán ya sea de literatura o de experiencia, ¿no? Por experimentos o por ya experiencia por equipos que tienen trabajando. Selecciona el tipo de mampara y se dirigen el fluido a través del volvente. Actúan como soporte también de los tubos. Y la figura 10 se muestra los principales tipos de mampara y su aplicación más común. Vamos a ver acá. Detallitos del documento a la hora de irlo pasando. Esto eran apuntes que los fui pasando. Bueno, aquí los tipos de mampara. Este es el más común, este tipo de mampara. Dice sin cambio de fase, calentamiento y enfriamiento, que pasa prácticamente lo que estamos usando. Aquí estos ya sirven para condensación, vaporización y condensación, que es el corte vertical. Son segmentadas, esta cosa horizontal y vertical. Y doble segmentada, dice segmentada, pero para requerimiento de menor caída de presión. Y aquí hay este disco idona, ¿no? Alternativa de la mampara doble segmentada, frecuentemente no se utiliza frecuentemente debido a que su costo es mayor. Esta es vaporización, condensación total y vaporización, condensación, dice asegura una buena distribución de la mezcla, ¿no? Esta es de toda la longitud, ¿no? Esta longitudinal, en toda la envolvente se pone aquí en medio, ¿no? Estas se pueden usar en vaporización, todas así completas porque se evaporan, ¿no? Quizás por aquí entra el fluido y sale por aquí mismo. No es que entre por aquí y salga por acá, sino que entra por acá el vapor y luego sale por acá. ¿Ok? Entonces, bueno, a menos para lo que estamos viendo, que nos quedamos prácticamente donde no hay cambio de fase, sin cambio de fase, son estas las típicas, ¿no? Y bueno, les paso en esta clase este documento. Falta checar el otro, del código tema un poquito más. Entonces vamos a regresar al problema. Ya con esto podemos hablar del problema. Entonces vamos a empezar igual. En el problema hacemos un balance de calor. Tenemos aquí los datos de la coraza, nos da el diámetro interno de la coraza, 21 cuarto de pulgadas, espaciado de reflectores 5 pulgadas, un paso por la coraza. De tubos nos dan ya que son 158, longitud de 16 pies, 4 pasos por tubos. Ojo, este es paso por la coraza. Acuérdense que es un cambiador tipo AE, creo que es AES.
Ah, bueno, no sé, creo que no nos dice, no veo. Pero lo que sí nos da es que es un intercambiador 1-4. Quiere decir que es un paso por envolvente y 4 pasos por tubos. Entonces, en tubos, nos dan que esos son 4 pasos por tubos, un BMW GD13, un pitch de 1 1/4 de pulgada. Entonces, vamos a ver qué es el pitch. También le llaman pasos, pero no tienen que ver con estos pasos, pasos por coraza, ni este ni este. Por eso yo prefiero usar el nombre de pitch. Entonces el balance de calor es igual que hicimos. Yo sigo poniendo la misma imagen como si fuera esta imagen es como si fuera un cambiador de doble tubo. Yo lo sigo poniendo igual. En el cual yo igual siempre me gusta poner, ya es por gusto, siempre pongo de inicio el fluido caliente por la coraza. Vamos a poner que aquí lo dibujo como un intercambiador de doble tubo, pero el equivalente del ánulo aquí sería la coraza y este tubo sería dentro de tubos. Entonces, yo, como comentábamos, no importa por dónde metamos el fluido, si por la coraza o por el tubos, fluido caliente o fluido frío, la temperatura media logarítmica no varía y tampoco el balance de calor me da lata, ¿no? O sea, aunque yo no sepa todavía por dónde voy a meter los fluidos, yo puedo hacer el balance de calor y calcular la temperatura media logarítmica. Entonces yo meto la querosina, me dan los datos de la querosina, 43.800 libras por hora de flujo másico, tiene 42 grados API, ese es el fluido, y que entra a 390, va a salir a 200. Aquí le pongo temperatura de fluido caliente 1, temperatura de fluido caliente 2, TF2. Acuérdense, yo aquí, así lo manejo, ¿eh? De este lado están los unos y de este lado los dos. Aquí va a entrar el petróleo crudo de 149,000. ¿Lo dan o no lo dan? Pues yo lo calculé. Sí, nos dan de 149,000 libras por hora, ¿no? En este caso nos dan los dos fluidos, debe de cumplir el balance de calor más o menos. 149 libras por hora, crudo de 34 grados API, entra a 100 grados Fahrenheit y queremos precalentarlo hasta 170 grados Fahrenheit. De ahí, pues voy a empezar. La forma correcta va a ser, sería, si consideramos, aunque no consideramos fluidos que cambien con la viscosidad, con la temperatura, nosotros podemos hacer el cálculo en temperaturas calóricas independientemente, ¿no? Y si ya estoy seguro de que no cambia, si tengo ya experiencia, todo lo puedo hacer con temperaturas promedio. Aquí básicamente los CPs sí los vamos a calcular con las tres temperaturas promedio. Pues temperatura promedio del fluido caliente, 390 más 200 entre 2. Los 95 es de fluido frío, entra a 100, sale a 170, entonces 170 más 100 entre 2, 135. Y ya de la figura 4, esta ya no me voy a detener acá. Ustedes chequenlo. La figura 4 con 42 grados API CP de fluido caliente 605 y con 34 grados API entramos con 135 grados Fahrenheit y cortamos más o menos a 34 API y leemos CP de fluido frío, punto 49. Ojo, la forma más práctica de ser más rápidos en esto es haciendo, ponerse uno a hacer los cálculos para saber ya cómo leer, ¿no? Y agarrar habilidad para leer los datos, porque si no, si nada más ustedes dicen, ay, estoy viendo ya cómo se hace, ¿no? Ya en el examen no les va a dar tiempo, ¿ok? Como pasó que a algunos, a la mayoría no le dio tiempo en el otro, y la verdad es que el cálculo que estaban haciendo era muy sencillo, porque no tenían que calcular temperaturas calóricas, y nada más tenían que calcular la parte térmica, ni siquiera la caída de presión, ¿no? Entonces, Q del fluido, aquí si lo separo, Q del fluido caliente, pues el fluido caliente que es la querosina entra a 43.800 por su CP, por su cambio de temperatura de 390 a 200,
da 5.034.810. Y del fluido frío, que es el petróleo crudo, que entran 149.000 por su CP, por su cambio de temperatura, que es 170 menos 100, da 5.110.700. O sea, anda por ahí de los 5 millones. Entonces, de hecho, el libro lo que dice, bueno, más o menos podemos tomar un promedio de 5.100.000. Más o menos casi es un promedio entre estas dos para cerrar. De hecho, creo que cuando hacen los cálculos a los dos aquí les ponen 5.100.000, cuando no es así, ¿no? Cambian un poquito, pero básicamente no hay problema, ¿no? En usar un valor aquí un poquito intermedio. Aquí ya yo explico que T1 y T2 son temperaturas de entrada y salida. Híjole, creo que así ya la cambié, ¿eh? Entonces puse la temperatura de entrada 1 y temperatura de salida 2. Aquí a esta T2 y T1. Entonces, no la cambié, simplemente siempre decíamos que de este lado era punto 1 y de este el punto 2. Pero hay que tener cuidado porque ya habíamos comentado que en esta no hay problema, así como lo tengo. Esta es de entrada y la 2 es de salida, pero el fluido frío que yo le llamo TF2, ellos le llaman T minúscula 2, perdón, T minúscula 1. A la que yo llamo TF2, ellos le llaman T1. O sea, las entradas le llaman 1. ¿Ok? Yo aquí pongo mi nomenclatura que estoy usando, ¿no? Entonces dice, diferencia de temperatura verdadera delta T. Dice, el fluido por el lado de los tubos en el primer paso puede ir en flujo paralelo, más o menos, ¿verdad? Porque puede entrar así. El primer paso de tubos entra para allá. Vamos a suponer que la coraza entra por acá y el fluido por tubos entra por acá. Entonces van en contracorriente. Bueno, aquí dicen paralelo, ¿no? Entonces vamos a suponer que la coraza entra por acá, hacia allá, y dentro de tubos también entra para allá. Entonces pueden ir paralelo, pero como va a hacer 4 pasos de tubo, luego va a regresar y va para allá, como por envolvente, nada más es un paso, nada más pasa hacia allá. Entonces, va a estar por este siguiente tubo, puede ir ya en contracorriente. Primero iba en paralelo y luego cuando regresa en contracorriente, luego va a regresar en paralelo y luego otra vez en contracorriente. Son los 4 pasos, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 pasos que va a tener por tubos. Entonces, dice, en el fluido por lado de tubos, en el primer paso puede ir en flujo paralelo con el fluido de la coraza y en el segundo paso puede ir en contracorriente. Y así sucesivamente, por lo que se tiene que corregir la MLDT, la temperatura media logarítmica, dice. La diferencia de temperatura media corregida, y aquí le llaman delta T simplemente, así, en un intercambiador de tubos y coraza es la MLDT, o sea, la media logarítmica multiplicada por el factor FT. El factor FT se obtiene por medio de las gráficas de las figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23 del que. Entonces, vamos ahorita para allá. Voy a abrir, se me olvidó abrir el libro rápidamente. Uh, libros. Ok. Entonces, dice, un factor de FT se obtiene por medio de esas gráficas. Un valor de FT menor de 0.8 no es admisible por diseño. Entonces, siempre tiene que dar arriba de 0.8, si no ahí pararíamos, diríamos, ¿no? Hay que hacer modificaciones porque no, no es permisible, ¿no? Menor de 0.8. Y dice aquí, para obtener FT de gráfica se requiere de R y S, que están definidas como S. Aquí es lo que les decía, reducción en la página 173 del canon de estas expresiones. Dice, cambió su índice en el fluido frío respecto al libro proceso de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque en el fluido frío la entrada para ellos es T1 y para nosotros es T2, por eso yo las cambié, ¿no?
Entonces, yo aquí tengo T1 menos T2, T1, las T minúsculas aquí se refieren a que son del fluido frío y las mayúsculas del fluido caliente. Entonces, yo aquí abajo las puse para mejor entendimiento. S sería la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío y luego la T mayúscula que es el caliente, temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de salida del fluido caliente. Ya aquí me dice que es el fluido caliente tanto la T mayúscula como la C y la S de salida y la S entrada, ¿no? Aquí es temperatura de entrada del fluido caliente, de entrada del fluido frío, ¿no? Del fluido caliente, acá, menos temperatura de salida del fluido caliente, entre temperatura de salida del fluido frío, menos temperatura de entrada del fluido frío. Aquí hay dos errores. Aquí es temperatura de entrada del fluido caliente y aquí aquí sería minúscula. Estamos hablando del fluido frío. ¿Ok? Entonces, vamos a checarlo. Ese es T1 menos T2, dice 170 menos 100. Ahí está. 170 menos 100, T1 menos T2 o TF1 menos TF2. Y luego temperatura de entrada del fluido caliente T1 menos temperatura T2 del fluido frío. Temperatura que es 390 de entrada del fluido caliente y T2 del fluido frío, que es la 100. Ahí está. 390 menos 100. Y R es otra vez T1 menos T2, que es lo mismo que tenemos acá, o sea, 170 menos 100. Ah, no, perdón, pero estas son mayúsculas, entonces esto sí no cambia. T mayúscula 1 es entrada del caliente y salida T2 es salida del caliente. Entonces, entrada del fluido caliente 390 y salida 200. Aquí está. 390 menos 200. T1 menos 390 menos 200. Y T1 es la salida, ¿no? Salida del fluido frío. Menos T2, que es la entrada. Esta es la misma que acá. 100, T2. T1 menos T2. Esto simplemente debe hacer que sea positivo, ¿no? Del fluido frío. T1 menos T2. O sea, T1 menos T2. Minúscula, ¿va? T1 menos T2. Aquí ya le puse la F, pero podría ponerle nada más la minúscula, ya significa que es el fluido frío. T1 menos T2, 170 menos 100. Entonces, T1 menos T2, 170 menos 100 para R. ¿Ya? Hacemos estos cálculos y da punto 24.1 y 2.71.4. Y de ahí es lo que les quería decir, página 933. Aquí empiezan, por eso decía la página, la figura 18, 19, etcétera. Si se fijan, estas son las, y aquí nos dan las ecuaciones, pero ojo, esta es lo que les decía, no son iguales porque cambiamos la nomenclatura, ¿no? Entonces, ojo con estas. T1 y T2, si no hay problema, T1 y T2 siguen siendo las mismas, pero aquí está al revés, ¿no? T1 para ellos es la entrada y para nosotros es no, perdón. Eh, para ellos T1 siempre es la entrada, T1 son la entrada, y en el fluido frío nosotros tenemos que es T2, ¿no?
y T1, o sea, este es T2, aquí estaría al revés, T1 menos T2 en R, nada más lo vamos a checar así rápido, en lugar de T2 menos T1 en R, está dividiendo, aquí T2 menos T1, allá es T1 menos T2, ¿no? Aquí está, en R, T1 menos T2, o sea, las que cambian son las minúsculas, estas minúsculas cambian, también aquí es T1 menos T2 en S arriba, y allá va a ser T2 menos T1 porque las tenemos invertidas, ¿no? Aquí está, ¿eh? Aquí están invertidas, T2 menos T1. Simplemente las minúsculas que son las entradas y salidas del fluido frío, aquí significa entrada el punto 1 y la salida punto 2, tanto para el fluido caliente y frío. En nuestro caso, la entrada es T2 y la salida es T1, al revés, como está acá. Y entonces, bueno, ya tenemos ahí el cálculo. Y con ese valor de S y R, entramos a R 2.7 y punto 24S. 2.7 y punto 24, 2.71 y punto 24. ¿Eh? Entonces, punto 24, tenemos que buscar aquí al punto 24 más o menos. Y, y el 2.7, si se fijan, por aquí va un 1.6, 2.2.5. Aquí está el 2 y aquí está el 2.5. Y aquí está el 3. Dice 2.7, pues estaría entre el 2.5 y el 3. Más o menos por aquí iría una línea de 2.7. Y donde cruce con esta. ¿Ah? Y ahí donde cruce esta con esta de acá. Ahí tenemos que leer. ¿Cuánto dice que da? Punto 90. Efectivamente, ¿eh? No me fui muy arriba. Entonces era punto qué, punto 24 y 2.71. Entonces punto 24, más o menos por acá, y 2.7, que anda por ahí. 2.567. Por aquí anda el 2.7. Por aquí va una línea de 2.7 y el punto 23 por ahí efectivamente. Ahí donde se crucen, leemos hacia acá, ¿no? Quizás arribita del punto 90, algo así. Ah, bueno, ¿y por qué tenemos tantas figuras? Esta figura 18, luego viene la figura 19, luego la figura 20, y tiene que ver con esto. Tenemos que tomar en cuenta esto que dice aquí. Factor de corrección FT para media logarítmica, cuando tenemos dos pasos en la coraza, perdón, esta es la que estábamos viendo, creo, o no. Punto 23 y 2.7, sí, va a seguir dando punto 90. Esta es la que tenemos que usar. Dice factor de corrección FT para MLDT, dice un paso en la coraza y dos o más pasos en tubos. Nosotros tenemos un paso en la coraza y tenemos 4 pasos en tubos, o sea, se cumple dos o más pasos en tubos. Entonces, básicamente lo que nos fijamos más en el paso en la coraza, ¿no? Tenemos un paso en la coraza, casi siempre, como comentamos, los cambiadores que estamos trabajando, que son nada más de calentamiento, enfriamiento, no hay cambio de fase, básicamente son un paso en la coraza, ¿no? Ya para dos pasos en la coraza tendríamos que usar este de acá, dos pasos en la coraza y así, ¿no? Así, este de tres pasos en la coraza y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, simplemente checar eso. Nosotros tenemos un paso en la coraza, cumple acá, y cuatro pasos en tubos. Aquí dice dos o más pasos en tubos. ¿Por qué no tenemos un paso en la coraza y un paso en tubos? Porque esa nada más no la tenemos que corregir. Sería la MLDT. O sea, el valor de delta T es MLDT directamente, ¿no?
Y ya cuando tenemos dos o más pasos que ya van y vienen así, ya tenemos que meter este factor de corrección, aunque no es tan grande la corrección, pero pues algo, ¿no? Es 0.95. Y la MLDT, pues ya sabemos calcularla de la misma manera que hemos estado calculando, que aquí dice 200 menos 100 y 390 menos 170. Ahí está, 200 menos 100 menos 390 menos 170 entre el logaritmo de esto, entre esto, ¿no? Esto da 152.19 y ahora simplemente lo multiplicamos por ese factor ft y ya tenemos nuestra delta t que le llaman ahora verdadera, delta t verdadera. Ahora viene lo del cálculo de temperaturas calóricas, exactamente lo mismo, ya nos vamos rápido. Vamos a ver igual que el fluido caliente, que es la querosina, ¿no? Su temperatura más caliente le llamamos terminal caliente 390 y la más fría 200, y del fluido frío, su temperatura más alta es 170, es su terminal caliente, y su terminal fría 100. Hacemos la diferencia y tenemos delta T, H de hot y delta TC de cool, de frío. Entonces delta TC entre delta TH siempre entre 220.45. Esto es exactamente lo que le hicimos en doble tubo. Y para querosina, ¿se acuerdan que teníamos que hacer para querosina y crudo? De la figura 17, hacer sus diferencias de temperatura. De la querosina es 390 menos 200, son sus dos temperaturas, 190 y con 42 grados API. Vamos a la figura de 17, eso ya lo hicimos también en el problema anterior, y nos da una Kc de 0.20. Y para crudo, de 170 menos 100, son sus dos temperaturas del crudo, porque lo vamos a calentar de 100 a 170, entonces esto da 70. Y el crudo trae 34 grados API, de figura 17 nos da un Kc de 0.20. ¿Ok? Dice, el valor mayor de Kc corresponde al coeficiente de transferencia de calor controlante. O sea, 0.20 nos da en este caso los dos. Los dos son valores cercanos, dice. El libro dice que controla el crudo y esto por lógica pues, nos decimos, pues es el fluido más, más como que más viscoso, más pesado, etcétera. Y nos vamos a ir por el crudo, que es el que controla, ¿no? Entonces, pero de aquí nos dice que los dos prácticamente tienen el mismo valor. Entonces ya habíamos visto que con esta delta TC entre delta TH, que es 0.4545, y el Kc de 0.2, pues vamos a la figura también de esa misma 17, y nos da Fc de 0.42, y eso es para calcular la temperatura calórica, ¿no? La temperatura calórica es temperatura caliente 2, o sea, la salida, más este FCC de 0.42, por temperatura caliente 1 la entrada menos la salida, ¿no? De temperatura caliente. Y para el fluido frío es temperatura del fluido frío de entrada, que es 100, más ese mismo FC de 0.42, TF1 menos TF2. O sea, temperatura de salida menos temperatura de entrada del fluido frío. Y nos da 121.4. Y ya vimos que con estas vamos a, ¿para qué nos sirven? Para calcular las propiedades. Ojo, del fluido caliente, querosina 279.8 y TC, fluido frío 129.4. Vamos a ver cuáles eran las promedio. Bueno, aquí lo podemos calcular para no ir allá arriba. Creo que por aquí podríamos ver quizás que no era necesario hacer todo esto, pero bueno, el libro lo hace 390 más 200, o sea, para querosina, que es 390 más 200 entre 2. Este, 295, haría un poco, aquí da 279.8,
que no creo que varíen mucho las propiedades al usar 295 en lugar de 270, casi 280. Y este creo 170 más 100, 135 y aquí 129,4. O sea, si hubiera usado promedio, hubiera usado 135 en lugar de 129,4. No es mucho, ¿no? Y luego es en grados Fahrenheit. Dice cálculo de áreas de flujo. Entonces, bueno, nosotros ya calculamos calóricas y ya sabemos cómo dice. Cálculo de áreas de flujo, colocación de los fluidos, por supuesto, cuando todavía no definimos por dónde vamos a meter el crudo y por dónde vamos a meter la querosina, si por dentro de tubos o por la coraza. Entonces, eh, las áreas de flujo dice coraza, luego le ponen el área de la coraza S. S significa surrounding en inglés, surrounding, que significa algo así como envolvente o coraza, por eso le ponen la S. DS también es el diámetro de la coraza S, pero es el diámetro interno, por C', por B entre PT, que es el pitch. Vamos a ver qué es PT, pitch o paso, pero en los tubos. No de los tubos, sino ya vimos que paso de los tubos es que aquí un paso quiere decir que van para allá, nada más dos pasos quiere decir que todo el flujo va para allá y luego regresa por acá y sale por acá en estos tubos, ¿no? Esto por eso no me gusta llamarle paso porque se confunde. Y aquí el paso del pitch, el pitch, que en algunos libros le llaman paso, es simplemente la distancia que hay desde el centro de un tubo hasta el otro centro del otro tubo. La distancia de centro a centro de tubo. ¿Ok? LS o B, algunos le llaman LS o B, es el espacio de los reflectores o mamparas. Y de ese es el diámetro interno de la coraza. Y C', híjole, creo que aquí no definí qué es C', lo calculamos así, pitch menos diámetro externo. ¿Ok? Ah, sí, aquí aparece, ¿no? Y C' es de la distancia de aquí a acá. ¿Ok? Desde la parte exterior de un tubo al otro. Entonces el pitch, ¿cómo puedo calcular el pitch? Pues de hecho me lo están dando, ¿no? Me están dando que de aquí a acá es un dato que me da el problema. El pitch. Aquí dice eso comúnmente lo dan, el pitch o paso esto. Cuando nos hablan de los tubos de una pulgada de diámetro externo, 13 BWG, que es el calibre, 16 pies de largo y están arreglados en cuadro. Esto ya es el arreglo de los tubos de 1/4 de pulgada. A veces ya aquí ya ni nos dicen que esto es el pitch o el paso. Aquí yo le puse paso o pitch de 1/4. ¿Ok? Esto nos tienen que dar. Entonces, de 1/4. Y en el caso ¿de cuánto era el diámetro externo? Tubos de 1 pulgada. Aquí yo le puse diámetro externo. Cuando se maneja BWG, simplemente cuando nos dicen tubos de 1 pulgada es que es el diámetro externo. O sea, coincide el diámetro externo con el tubo. No en el caso del diámetro nominal, ¿no? Entonces, si yo ya tengo el pitch que es de 1/4, ¿eh? O sea que de aquí, del centro acá, al centro de acá, esta distancia es de 1/4 de pulgadas. Y me están dando que este tubo de aquí a acá, de aquí a acá es 1 pulgada, la mitad es media pulgada. Entonces, para calcularse prima, simplemente al pitch le quito
esta parte de aquí a acá, que es media pulgada, y de aquí a acá, que es media pulgada, porque de aquí a acá el tubo mide 1 pulgada. Entonces, básicamente, C' va a ser pitch menos diámetro externo, ¿no? Menos diámetro externo, eso me va a dar este valor de acá, este valor de acá que es C', que es la distancia de aquí a acá. Entonces, pues es aplicar simplemente la ecuación, aquí está, C' es pitch menos diámetro externo, ¿no? Los tubos son de 1 pulgada, el pitch de 1/4, entonces C' es, perdón, el pitch es de 1/4, entonces 1/4 menos 1, pues me da 1/4, o sea, 0.25 pulgadas. Y aplico la ecuación del área en envolvente, ojo, esta es área de flujo, que es el diámetro de la coraza, 21.25, ojo, este es el diámetro interno, por C', que vale 0.25, por el espaciado entre mamparas. Esto también, el espaciado lo está dando el problema. Aquí está. Y los deflectores mamparas están espaciados a 5 pulgadas. Ya está. A 5 pulgadas entre esto que es el pitch. Entre el pitch, que es 1/4. O sea, 1 pulgada, 1/4, que equivale a 1.25 pulgadas, ¿no? De aquí hacemos todo esto, quedan pulgadas cúbicas entre pulgadas, quedan pulgadas cuadradas, y me queda de 21.25 pulgadas cuadradas, dividido entre 144 para pasarlo a pi cuadrados. Y del lado de tubos, de aquí, de la tabla 10, página 948, a ver, 948. Ojo, esta tabla 10, no confundir con esta tabla que usamos, esta tabla 9. Estas tablas 9 son para cambiadores de doble tubo. La tabla 10 es la que usamos para cambiadores de condensadores o cambiadores de calor, donde usamos en lugar de cédulas, decíamos que BWG. Y entonces aquí nos da ya todo, ¿no? Porque tenemos tubos de 1 pulgada. El problema nos dice, vamos a usar tubos de 1 pulgada de diámetro externo de 13 BWG. ¿Ok? Entonces, nos vamos aquí, 1 pulgada. Aquí está 1 pulgada y 13 BWG. Y aquí ya nos da, ya sabemos que es diámetro externo y nos da el espesor de la pared. Por lo tanto, sabemos el diámetro interno. Nos da hasta el área de flujo. Y también el área en superficie por pie cuadrado de interior. Esto sería como que el área de transferencia. Pero bueno, este es el área de flujo, ¿no? O en otras palabras, simplemente el área de flujo hay que usar el diámetro interno, que es área interna es igual a pi por diámetro interno, que en este caso, como tiene 1 pulgada y BWG 13, el diámetro interno es de 0.81, ¿no? 0.81 pi sobre 4 diámetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, 0.81 al cuadrado por pi entre 4 da 0.5152, que es lo que tenemos acá. 0.51, 5, ¿no? Aquí faltó un 2. Esto me da 0.5152. Nada más usan 3 cifras. 52, 99 y así más. Aquí nada más usan 3 cifras, ¿no? Pero ya podemos, si no queremos estar calculando, podemos directamente de esta tabla ya utilizar esta área que es el área de flujo, utilizando este diámetro interno, ¿no? Entonces,
Vamos a ver dónde está. Ya le avanzamos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Y aquí está. Diámetro interno 0.81 y el área interna, aquí está, 0.515. Esto de la tabla, 0.515 o también que la calculamos, ¿no? Aquí está calculada, piso de 4.81 cuadrado, 0.515. AT es el área de flujo de un tubo, o este nada más para un tubo, ¿va? Pero T le vamos a llamar, será el área de todos los tubos por donde pasa el flujo. Vamos a ver que tenemos una cantidad de tubos que nos da el mismo problema, ¿no? El problema nos dice que son, ya nos da, que tenemos, aquí está, 158 tubos, ¿ok? Ojo, pero el flujo por dentro de tubos no va a pasar por los 158. ¿Por qué? Porque dice que es de 4 pasos, ¿no? Es como si dividiéramos la coraza así, y de esos 158 lo dividimos entre 4, a ver, 158, entre 4, y va a quedar aquí una cantidad de tubos de 39, aquí otra y acá otra y acá otra. ¿Ok? Entonces, para calcular el área de flujo, simplemente va a ser el número de tubos multiplicada por el área de un tubo y me va a dar el área, el flujo, perdón, de todos los tubos, pero no va a pasar por todos, nada más por un cuarto, ¿no? O sea, por eso dividimos entre 4. Y ya está. Entonces, mi intercambiador tiene 158 tubos, multiplico por el área de flujo de un tubo y me da entonces el flujo que pasa en todos los tubos, pero nada más va a estar pasando en un cuarto de los tubos. Va a entrar en un cuarto, se va, regresa, se va y regresa, ¿no? Entonces 158 por 515 entre 4 da 20.3425 pulgadas cuadradas, entre 144 da 0.1412 ya en pies cuadrados. Y aquí podríamos usar quizás las áreas. Aquí, si nos fijamos, las dos áreas son muy parecidas. Entonces, ¿por dónde meto un fluido y por dónde meto el otro? Dice. Criterios generales de asignación de tubos, ya lo vimos un poquito en el documento. Dice, el fluido a mayor presión va en los tubos, el fluido más corrosivo va en los tubos. Por eso dice aquí el agua comúnmente va en los tubos. Los fluidos más sucios van en los tubos, el fluido con menor pérdida de presión va en el casco coraza. Esto es como lo contrario, a mayor presión va en los tubos, pues a menor caída de presión va en la coraza. El fluido a condensar va en el casco coraza, en este caso no estamos hablando de una condensación, de un cambio de fase, nada más calentamiento y enfriamiento de fluidos. El fluido con mayor flujo va en el área mayor de flujo. Esto es uno de los últimos criterios, ¿no? Y los otros se empatan, dice. Aquí dice, puesto que el área de flujo tanto de tubos como en la envolvente son casi iguales, suponga que la corriente mayor fluye dentro de tubos, en nuestro caso el petróleo. Razones, quizás genera más presión. Criterio 1, el petróleo quizás es más sucio. Criterio 3, aunque nos están dando las, los, ¿cómo se llaman? Las, RDs, nos las dan igual, ¿no? Factores de obstrucción, es que nos dicen combinado, ¿no? Dice, en las dos corrientes se tiene un factor de obstrucción combinado 0.003. Es el problema que aquí ya van los dos factores de obstrucción del petróleo y de la querosina. ¿Cuál tiene más de esos dos? ¿Quién quizás el petróleo tiene 0.002 y 0.001 de la querosina, ¿no? Y es más sucio el petróleo? No lo sabemos, pero eso es un criterio. Es como que lógico que el petróleo crudo, por ser un petróleo crudo, traiga azufre, sea más corrosivo, sea más viscoso, traiga sales, etcétera, sea más sucio. Entonces, pues lo más común es meterlo por dentro de los tubos. Y en base a esto, porque el libro no nos dice mucho, en base a estos criterios decimos razones, quizás genera más presión, que es criterio 1, el petróleo quizás es más sucio, criterio 3, quizás es más viscoso, quizás es más corrosivo porque traiga más azufre, quizás
en la cuestión de más sucio, traiga sales todavía y metales que se incrusten. Entonces, todo eso me conviene meterlo por lado de tubos el petróleo y luego querosina al lado coraza. Ok, quedó como originalmente yo lo puse, que pues ponía yo que el fluido caliente iba por la coraza y el petróleo por los tubos. No, pues no hay ningún problema, ¿no? Aunque lo hubiéramos puesto al revés, ahorita hubiéramos cambiado, hasta ahorita tendríamos que decidir, no nos afectan los cálculos anteriores, hasta a partir de ahorita. Sí, a partir de ahora sí yo ya tengo que tener definido para calcular los reinos tanto dentro de tubos como por la coraza, ¿no? Déjame ver cuánto tiempo va. 65. Bueno, vamos, todavía falta tiempo. Entonces dice, cálculo de la velocidad de masa es lo mismo, ¿no? Ahora le vamos a llamar la S surrounding o coraza, ya S de surrounding coraza. Entonces, el lado de coraza es el gasto masa, que es 43.800, que es un dato, ¿ah? En la coraza ya vimos que metemos ya definimos que metemos la querosina, de querosina 43.800, entre su área de flujo y 149.000, que es mucho más real del petróleo. Entonces, 43.800, su área de flujo de la coraza es 0.1475. Entonces, 43.800, el gasto masa de la querosina que va en la coraza, entre 0.1475, que es el área de flujo en la coraza, y me da este valor, 296.949. Lado de tubos es el gasto masa, ya vimos que el petróleo crudo se mete por ahí y se van a meter 149.000 libras por hora entre el área de flujo, pero total por un cuarto de los tubos, ¿verdad? Porque nada más va a entrar otra vez, de todos los tubos va a entrar nada más por acá y luego ahí va a estar saliendo por acá, por acá. Entonces el flujo es en esta parte. Por eso dividimos entre 4 y finalmente está el área de flujo, ¿no? Punto 1412. Punto 1412. Pero ese flujo, todo este flujo lo vamos a meter por esa área que creo que le llamamos prima A, por eso tiene aquí la comita. AT nada más era área de un tubo, de un solo tubo, que es punto 515, y A prima T ya es en los tubos donde se va a meter, que ese es 158, nada más un cuarto de estos 158. Entonces, vamos a ver ahora el cálculo del número de reinos. Ojo, ¿se acuerdan que para el número de reinos teníamos el problema de que tenemos que hacer un diámetro equivalente? Entonces vamos a directamente, el diámetro equivalente ya nos da unas expresiones. Ya no nos vamos a meter tanto de dónde salen. Entonces, para arreglo cuadrado nos dan diámetro equivalente 4 veces el pitch menos pi por diámetro exterior al cuadrado sobre 4 por pi, perdón, entre pi por diámetro exterior. Y para arreglo triangular, no importa si estos arreglos son rotados o no, simplemente que sea cuadrado se utiliza esta, y si es triangular se utiliza esta. No importa si es triangular, normal o rotado. Este 4 multiplicará a todo esto, o sea, a un medio del pitch por 0.86 por pitch menos un medio de pi por DO al cuadrado, diámetro exterior al cuadrado, todo esto entre 4, ¿eh? Entre un medio por pi por DO. Donde pitch en pulgadas y DO es el diámetro exterior del tubo. En nuestro caso nos dan que el pitch es de 1 en un cuarto, o sea, 1,25. ¿Eh? Es un arreglo en cuadro, también nos los dan. Entonces 4 veces pitch al cuadrado, 1,25 al cuadrado, menos pi por DO al cuadrado, que es una pulgada al cuadrado, entre 4. Por pi por una DO, que es una pulgada. Si hago todo eso me da 0.989. Yo recomiendo más que se obtenga de la figura 28, dice, en el inserto rectangular. Vamos a ver la figura 28 para no estar batallando con las ecuaciones. Figura 28. Está, figura 28. Por aquí está. En un inserto, en este inserto, fíjense. A ver.
No, de agua. Aquí está, y aquí nos dice todo, ¿no? Que C', el C' que ya vimos, C', el espaciado de los vectores, el área de flujo a través, etcétera. Aquí viene un poco la nomenclatura. Y aquí esto es lo importante, ¿no? Aquí nos dan el diámetro equivalente y nosotros estamos que tenemos diámetro externo de un tubo y tenemos, aquí le llaman paso, no pitch, por eso les decía que a veces le llamamos paso y nos confunde, ¿no? El pitch o paso de 1/4. Esto ya está definido, estos son las opciones que tenemos por ejemplo, arreglos cuadrados y arreglos triangulares tenemos estas opciones, ¿no? Entonces, nosotros dentro el intercambiador que dicen que tenemos, nos dicen que tiene un diámetro externo, los tubos de 1 y sus pitch o paso de 1/4, y el diámetro equivalente da de 0.99. Esto está en pulgadas, ¿ok? Diámetro equivalente aquí lo dicen pulgadas. Entonces, 0.99, a nosotros ya metiendo la ecuación nos dio 0.989, o sea, prácticamente el 0.99, ¿ok? También como que allá ya está redondeado, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí, se puede obtener de la figura 28 si no quieren estar metiendo la ecuación para 1,25 pulgadas de pitch o paso. La viscosidad, ya sabemos igual, la querosina que nos están dando es de 42 grados API y en este caso la figura 928, perdón, la página, ¿no? Es página 928. 42. Aquí está. Ya en este caso ya nos están dando la querosina de 42 grados API y el crudo de 34. Y ya nos dan aquí las coordenadas, ¿no? De la querosina de 42, de 11, 6 y 16. Y con esas coordenadas vamos a la gráfica y con la temperatura calórica vemos la viscosidad, ¿no? Entonces, aquí están las coordenadas con 11, 6 y 16 para querosina, que es de 42 grados API, la viscosidad a 0.4 más o menos. Y con eso pues calculamos el reino, ya vimos que es el diámetro equivalente, que es 0.91 pulgadas entre 12 para pasarlo a pies. La velocidad de masa, que en la coraza es este valor, 296,949. Ah, aquí está. Y la viscosidad que acabo de encontrar, 0.4 centipoise, un centipoise es 2.42 libras pies hora, ¿no? Si me da unidades, me queda 25.308 libras. En tubos, este está fácil porque nada más para tubos es diámetro interno por gasto, velocidad de masa en tubos, entre viscosidad. La viscosidad igual al petróleo crudo que tenemos es de 34 grados API, tengo sus coordenadas, busco la viscosidad y ya sé que el diámetro interno ya lo chequeaba con el BWG, ¿se acuerdan? Con el BWG vimos que el diámetro interno es de 0.81, ¿no? De la tabla 10, ¿no? Para 1 pulgada y 13 BWG. Y entonces, esto prácticamente, aquí lo que cambió es como calcular el diámetro equivalente con respecto a cambiadores que ya vimos de doble tubo. Acá, el diámetro equivalente para el área de flujo, también para el área de flujo cambió. Y aquí también para el diámetro interno, ahora usamos la otra tabla de BWGA. Y 3.6 por 2.42 para hacer la conversión y da 8.175. Y ahora vienen los coeficientes H. Igual de la misma manera, como ya tenemos temperaturas calóricas, ahora con temperaturas calóricas, calculamos de figura 4 el CP, que fíjense, aquí lo volví a calcular, 0.59,
Y de figura 1, con estos mismos datos, la conductividad en este caso de la querosina, ¿verdad? Que va por la coraza. ¿Cuánto había dado CP con temperatura promedio? En el balance, ¿no? De la querosina. El caliente la querosina, .65, ¿no? Y .49 frío. .65 con temperatura promedio de 295. Ahora con calórica. Varía un poco, ¿no? De .65 que había dado a .59. Que este .59 casi es el .60, entonces no hay mucha variación. Lo que les comentaba, ¿no? De hecho, este problema todo lo pudimos haber hecho con temperaturas medias y no iba a haber gran variación, ¿no? Dice de figura 28, vamos a calcular el coeficiente HO, que es en la coraza, y para eso vamos a utilizar la figura 28. Oh, ah, esta es. Ojo, esta no la habíamos usado para cálculo de coeficientes. Esta figura 28 simplemente entramos con Reynolds y tocamos con la línea y leemos JH, que JH pues es el mismo, la misma definición, ¿no? Aquí en esta figura es donde vimos lo del diámetro equivalente, ¿no? Que para un diámetro de 1 pulgada, diámetro externo y un piso de 1/4 es .99, ¿no? Aquí mismo viene en esta figura 28 y esta, de hecho aquí lo dice, ¿no? Curva de transferencia de calor para el lado de la coraza con haz de tubos de deflectores segmentados, que son los que vamos a usar comúnmente 25%, esos deflectores o mamparas. Entonces vamos a usar esta gráfica, ¿no? Entonces, ya sabemos que con Reynolds, que nos dio para la coraza de 25.308, simplemente vamos a esa, si nosotros vemos aquí, la voy a checar un poco, a ver si puedo medio leer, 25.000, aquí tengo 10.000, aquí tengo 20.000, 30.000, hasta 100.000, 25.000 es como aquí a la mitad, ay, más o menos, y de ahí me iría para, me voy choco, me iría para acá, ya me subí un poquito, creo, como un 80, algo así, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Andamos muy perdidos o no? 91, dice, 91. Entonces, sí, según esto, estoy abajo, y que era 25.308, ¿ah? Entonces, ay, joder, porque sí la regué, ¿no? Porque ando en el 20 y era 25.000, es por acá la mitad, 25.000. Y a ese valor de 25.000 por acá, como 90, ¿no? Ahí sí, 80, 90 y algo. Ahí más o menos, sí es el 90 más o menos, ¿no? 91 dice acá. De la misma manera, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ya en cambiadores de doble tubo. HO es igual a J por K en diámetro equivalente, Fran a 1/3, y esta viscosidad en viscosidad a la pared a la punto 14, que es phi s, y este lo vamos a pasar dividiendo HO entre phi s, es JH, este parece K, ¿no? Pero este es JH, y ese JH es de 91. El PRAM, pues ya tenemos CP, muy K, ya los encontramos K, CP, etcétera, es 7.4656.
Entonces, de aquí K en diámetro equivalente, K, 0.0765. El diámetro equivalente es el que ya vimos que es 0.99 para arreglo cuadrado. Por aquí el 12 significa que lo estoy pasando a pies, ¿verdad? Porque 0.99 está en pulgadas, entre 12, pues ya pasa a pies, por eso está 12, no se vayan a confundir. Y el pran a la 1/3. Eso da 164.919 SHO en phi. Pero a este phi le voy a llamar S de surrounding o de coraza, ¿no? Algo así se pronuncia, ¿no? Déjame checar el tiempo. Ok, vamos a acabar nada más esto de los JH. Y con eso casi terminamos el problema, ¿no? Entonces, para tubos, otra vez vamos con reinos, pero aquí sí vamos a ir a la misma figura, la figura 24. ¿Ok? Ojo, esta es la figura 28 para lados de coraza. Y la figura 24, con tantito, me muevo mucho, figura 24, S, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24. Esta es la misma que ya conocemos. La figura 24 es la que hemos estado usando para cambiadores de doble tubo simplemente. Y entonces, ojo aquí, porque aquí tenemos un valor de L en D. Ah, de veras que esta ya la escaneé. Ahorita se la subo también, porque como comentábamos, no se ve muy bien, aunque ya no leyeron. Los que leyeron en el problema, no hubo mucho problema, ¿no? En el problema de examen. Pero les voy a subir esta que la escaneé del libro directamente. Entonces, Eh, ¿cómo le vamos a hacer? Yo tengo que reinos que calculamos en tubos de 8175.935, 8175, ahí está. Y para la longitud LND vamos a usar la longitud de un tubo. Yo tengo que cada tubo tiene longitud de 16 pies. Esto lo están dando de dato, ¿no? Aquí está, donde nos hablan de los 158 tubos de 1 pulgada de diámetro externo, 13 BWG y 16 pies de largo. Eso es el largo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es el largo de 16 pies y el diámetro interno pues, de esos tubos, ¿no? Que encontramos con el BWG de 0.81, dividimos entre 12 para pasarlo a pies y esto me da 237. Y voy a la figura 24 y entro con 8175 y 237. Entonces, con 8000 que anda por acá, 8000 por acá, y 137 no sé, habría que ver aquí por dónde anda ese valor, y de ahí leemos como cerca de un 30, ¿no? 31, hay más o menos, ¿no? Si leemos como 30 más o menos, no hay tanto problema. Bueno, entonces ya hemos usado esa gráfica también, por eso les decía que con lo que hemos visto que nos fuimos un poco más lentos en cambiadores de doble tubo, porque aquí se está usando muchas cosas igual. Algunas gráficas las repetimos como esta. Y eso JH lo que nos da es esto, ¿verdad? Que es HI de IK plan a la menos 1/3. Y esto de aquí vamos a despejar HI, que es JH K entre DI, plan a la 1/3 positivo. Y esto de aquí, que va a ser FIT, pero ya positivo, ¿no? Ojo con eso. Y el plan otra vez, igual, con la temperatura calórica, pero ahora del fluido frío, que es el que va por dentro de tubos, y en este caso, que es el petróleo crudo de 34 grados API, de figura 4, otra vez leemos el CP, y de figura esta 1, la conductividad, ¿no? Para poder calcular PRAM, ok, viscosidad ya lo teníamos por ahí, CP por su viscosidad, aquí hacemos la conversión de que un CP es igual a, son 3.6
CP, si un CP es 2.42 libras pies hora, ¿no? Ese PRAM me da 56.1694. Y ya de aquí, de todo este rollo, cuando despejamos acá, despejamos de aquí HIJH, K por entre DI, PRAN a la 1/3, y esto que ahora sí ya es FITE, bajamos FITE y me queda HI sobre FITE, que es viscosidad W. Esto ya lo hicimos también cambiado el doble tubo. Ya tengo PRAN, entonces JH31, que es el que acabamos de ver, K, que lo tenemos ahí, diámetro interno, que es 0.81, lo dividimos entre 12 para pasarlo a pies, el PRAN, que es 56.1694 a la 1/3, y eso me da 133.67 metros hora pie cuadrado Fahrenheit. Y de aquí vamos a corregir HI en la superficie exterior del tubo interior también de la misma manera. Simplemente esta HI para que ahora sea HIO, ojo, esta HI es dentro del tubo interno, es el fluido que va dentro de los tubos. Es aquí la resistencia que va dentro de los tubos, pero yo estoy usando en lugar, aquí yo lo calculé tomando de referencia el diámetro interno, pero ahora lo voy a corregir como si fuera el diámetro externo del tubo interno, ¿no? Es lo que estoy haciendo simplemente acá. No es el H fuera en la coraza, ese ya lo calculamos y es HO. Ese sí ya es, aquí tengo el fluido en tubo interno y afuera de la coraza, aquí es el que llamo HO, porque vi que por ahí se confundieron, creo, en el examen. Entonces, simplemente ya esto ya lo habíamos visto, también se corrige igual, de ahí entre DO, entonces 133.67, diámetro interno es 0.81 pulgadas y el diámetro exterior es de 1 pulgada. Este de dato, el BWG que me dieron es para calcular este diámetro interno de la tabla, y entonces al hacer esta operación da 108.27. Es HIO entre FITE. Ya corregimos. Y eso exactamente, estamos haciendo lo mismo que hicimos prácticamente en doble tubo, estamos repasando eso. Y ahora la temperatura de la pared del tubo va a ser exactamente igual que lo hicimos allá, que las expresiones que trabajamos en doble tubo. Recordaremos que cuando en el caso de ahí decía del ánulo, pero en este caso ya va a ser la coraza. O sea, si el fluido caliente va en la coraza, este, aquí ya nos lo pusimos, ¿no? Pero voy a abrir así rápidamente ya para terminar ahora sí. El, el mismo. Y a veces pasa eso, que no sé por qué no lo sabe. Así lo abre. Ok, entonces no lo quiero abrir, no sé por qué. A veces me pasa eso y ya está, no sé en qué. Ahí dice que lo está abriendo, ¿no? Ahí por fin. Entonces, recordaremos que es lo mismo, ¿no? Aquí dice, cuando el fluido caliente está en el ánulo, pues ahora vamos a cambiar simplemente y decir cuando está en la coraza. Y esto sigue aplicando cuando está dentro del tubo. En nuestro caso, el fluido caliente, por supuesto, está en la coraza. Así ya lo definimos, cuando definimos por dónde meter la querosina y el petróleo crudo.
Ojo, si hubiéramos puesto al revés, si hubiéramos puesto la querosina dentro de tubos, tendríamos que usar estas expresiones, ¿no? Pero como usamos pero como en este caso están perdón, no en el ánulo, en la coraza, que es el equivalente al ánulo, pues usamos estas, ¿no? No sé cuál de estas usé, TC, HO, HIO más HO, HO, sí, usé esa primera, ¿no? Usé esta, podemos usar cualquiera de estas dos, cuando va en la coraza, el equivalente al ánulo, para doble tubos es la coraza, ¿no? Entonces es esta de acá, que es la misma, ¿no? TC menos TC, HO, HIO, HO y TC minúscula, ¿sí? TC minúscula es esta. Esta la cruzamos simplemente, entonces ya por eso, ya que ya no puse esa explicación ni nada, simplemente es usar cualquiera de esas dos, porque el fluido caliente va en la coraza, usamos los mismos que se usan en el ánulo, en doble tubo, ¿no? Y entonces, estas ya son las temperaturas calóricas, ¿no? Que ya teníamos calculadas, recordaremos, el fluido caliente y frío. El fluido frío 129 y 279 fluido caliente, ¿no? 129 y 279. Ahí está. El fluido frío que es la minúscula 129 y 279.8 que es la mayúscula es el fluido caliente, ¿no? Otra vez aquí. Y esto simplemente HO. HO ya lo tenemos acá. Ahí está. HO fíjese 164.919 y HIO es la corregida 108.27. Ahí está. 164.919 y 108.27. HO y otra vez HO, ¿no? Y esto me da 220.19. Esto podemos decir también que es otra vez lo mismo que hicimos en doble tubo, prácticamente, ¿no? Y lo que sigue es lo mismo, porque lo que tenemos que hacer ahora es calcular las viscosidades, ahora en la pared de ambos fluidos. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya va, ahora sí ya nos pasamos, ya estamos en la hora y media prácticamente. Vamos a dejarlo aquí y terminamos, yo creo que espero otra clase de estas. Terminamos y el otro va a ser rápido, el otro que sigue. Y creo que hasta ahí le vamos a parar porque tengo todavía otro, pero yo creo que eso va a ser tarea. Lo vamos a platicar el martes. Entonces, dejo esto hasta acá.